Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy vamos a resolver este interesante ejercicio. Comencemos. Ejercicio número 6. Dice aquí, una mujer en un muelle ala una cuerda atada a la proa de un pequeño bote. Aquí tenemos, mira, una mujer está parada en un muelle y ala dice una cuerda que está atada a la proa, es la parte de adelante. Además, la saliente más adelante se llama proa de este pequeño bote. Si las manos de la mujer están a 10 pies por encima del punto en donde la cuerda está sujeta al bote, ya entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí está la cuerda sujeta al bote, ¿no es cierto? Y entonces, desde aquí hasta este punto de acá van a ser 10 pies, ¿no es cierto? Lo que está, vamos a llamarle así, negrillado. Y esta cantidad desde aquí, desde la proa hasta la base del muelle, vamos a llamarle A. Y la L va a ser longitud de la cuerda, ¿ya? Entonces lo que dice es que una mujer está alando, ¿no es cierto? Por medio de una cuerda, vamos a suponer que ya tiene recogida una cantidad de cuerda, ¿no es cierto? Que viene aquí, se empata con esto, ¿ya? Entonces dice 10 por encima del punto en donde la cuerda está sujeta al bote. Dice, si ella está recobrando la cuerda a razón de 2 pies por segundo, o sea que, fíjate en esto, ¿no? Si medimos la rapidez con la que se va para la izquierda, esta será entonces la rapidez de 2 pies por segundo, ¿ya? La rapidez con la que la cuerda va saliendo, ¿ya? Entonces, esa cantidad de 2 pies por segundo la vamos a llamar dl a dt, claro, o sea, sería una derivada, fíjate, ¿no es cierto? Entonces, la entendemos a esta cantidad como una derivada temporal, porque justamente es una razón de cambio, es una derivada, es una rapidez de cambio, todas estas son sinónimos, ¿no es cierto?, de derivada. ¿Ya? Y nos pide qué tan rápido se aproxima el bote. Esto quiere decir que el bote está aproximándose hacia allá y nos va a pedir con qué rapidez está aproximándose el bote al muelle cuando faltan por recoger 25 pies de cuerda, o sea que es todavía lo que ha quedado aquí en ese instante, ¿no? Hay que mencionar que esto es en ese instante, son 25 pies va a medir esa L de ahí. Bueno, entonces mira que hemos interpretado el problema y hemos utilizado este gráfico, ya, lo cual sería la primera parte en la resolución de un problema, pero falta también como la primera, como parte de esta primera parte, hacer una interpretación de lo que nos da los datos. Entonces ya dijimos esto, fíjate que dl a dt, o sea, la derivada de L a dt significa rapidez de cambio de la longitud de la cuerda, y esto es igual a menos 2, ¿ya? ¿Por qué menos? Porque esta cuerda está saliendo de este triángulo, es decir, que esta hipotenusa se hace pequeña a razón de menos 2 pies sobre segundo. Entonces aquí tenemos este dato, menos 2 pies sobre segundo. Entonces lo identificamos a este dato del problema como una derivada, ¿ya? Y ahora veamos qué nos pide el problema. El problema nos dice calcular. Dice, ¿qué tan rápido, aquí está, ¿no? ¿Qué tan rápido se aproxima el bote? Entonces, cuando dice qué tan rápido nos pide otra derivada, ¿ya? Se aproxima el bote al muelle cuando faltan por recogerse 25 pies de cuerda. Entonces, entendemos, identificamos eso que nos están pidiendo como una rapidez de cambio de A, porque justamente A es la distancia que hay entre la proa del bote y la base del muelle, ¿no es cierto? Entonces, cuando dice qué tan rápido se aproxima el bote al muelle, nos está pidiendo con qué rapidez se pierde A, es decir, A va disminuyendo, ¿ya? Y entonces entendemos que eso que nos piden es justamente esta parte de aquí en donde debemos aplicar esto de aquí. Miren, esta línea vertical significa en el instante en que se cumple esta condición, o sea que cuando la longitud de la cuerda es
de la cuerda que todavía está entre las manos y la proa, diríamos así, ¿no es cierto? Es de 25 pies, son aquí en este problema, de 25 pies. Bueno, entonces fíjate que en esta parte, como siempre en estos ejercicios, he mencionado que tienen tres partes principales, ¿no es cierto? La primera, primera parte que yo la voy a remarcar aquí, será la primera parte que la conocemos con el nombre de parte 1, interpretación del problema, que consiste en entender qué dice el problema, entender en términos literales, es decir, el enunciado, hacernos corresponder con un gráfico y luego los datos lo entendemos como razones de cambio y lo que nos pide también como razón de cambio. Hasta ahí entonces una primera parte, luego viene la segunda, que es la parte crucial, en donde los estudiantes más suelen tener problemas. Mira, aquí tenemos un triángulo rectángulo que le he rayado en color verde, fíjate, ¿no? Porque es rectángulo, esto es por construcción, lo hemos construido así. Y este triángulo que está aquí como color verde, ¿no es cierto? En este triángulo rayado tenemos que ese es un triángulo rectángulo, claro, y ahí se cumple el teorema de Pitágoras, en donde tenemos que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Fíjate, esta es la hipotenusa y es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Ahora, no olvides de que esto de aquí, que se llama teorema de Pitágoras, claro, aplicado a este triángulo, es en general, o sea, no estamos aplicando a ningún momento en particular, eso lo haremos más tarde. ¿Por qué? Porque siempre se guarda esa relación. Fíjate que imagínate que cuando el bote estuviera, por ejemplo, acá, ya, entonces la situación sería la misma. Le voy a poner en línea segmentada el bote como si estuviera acá. Entonces también tendríamos que esta nueva hipotenusa sería, y claro, aquí tendríamos que vale esto de aquí, ¿no es cierto? Pero siempre se ocurre que se cumple esto del teorema de Pitágoras para cualquier triángulo en general que sea de estas características, es decir, con hipotenusa L, longitud de la cuerda, con altura 10, y ese 10 es constante, por cierto, ¿no? Y con una distancia de acercamiento al muelle distancia de la longitud al muelle desde la proa es A. ¿Ya? Entonces, en términos generales, decía, aplicamos este teorema de Pitágoras y luego vamos a derivar. Entonces, fíjate, aquí necesitamos derivar a ambos lados, ¿ya? De esta expresión de aquí del teorema de Pitágoras. Y una cosa muy importante, derivamos con respecto al tiempo, y aquí vemos que necesitamos aplicar una regla de la cadena. ¿Por qué? Porque el lado de acá no depende de t, es decir, bueno, depende sí, pero no directamente, porque vemos que en el lado izquierdo hay una expresión en términos de L, que es la longitud de la cuerda. Entonces, al derivar esto con respecto a L, hacemos 1 por 2, esto es 2, ¿no es cierto? Luego L, pero reducimos una unidad en su potencia y nos queda L elevado a la 1. ¿Ya? Pero hemos derivado, fíjate, con respecto a L, y no queríamos con respecto a L, sino derivar con respecto al tiempo. Entonces, para compensar esa deficiencia que tenemos aquí, ¿no es cierto? Entonces le multiplicamos por dl a dt. A esto se le conoce con el nombre de regla de la cadena. Ya la escribo aquí para que tú puedas estar muy pendiente de este tema si es que tienes problemas y necesitas revisarlo con más profundidad. Mira, en el lado derecho pasa algo similar, pero con la letra A. Necesito derivar todo este lado derecho con respecto al tiempo, pero encuentro que este lado derecho no depende de manera directa con el tiempo, sino que depende de A. Fíjate en esta parte. Entonces lo derivo respecto a A, similar a lo que hicimos antes. Aquí 1 por 2 es 2, ¿no es cierto? Este 2 lo pongo acá, la A la pongo allá, y 2 menos 1 es 1, fíjate, igual que pasó en acá, ¿no es cierto? Pero como ya dije, esto fue derivado respecto a y no respecto a t, entonces debo escribir este término, con lo cual queda corregido ese asunto, y por de a dt. Y este más 0, ¿por qué? Porque este de aquí es una
constante. Entonces la derivada de la constante respecto a lo que sea, eso no importa, es siempre 0. Entonces, bueno, aquí eliminamos este 2 como se muestra aquí. A cada lado está eliminado el 2 y nos queda simplemente L por la derivada con respecto al tiempo de L es igual a por la derivada de A con respecto a T. Ya, pero no hay que olvidar qué es L y qué es T y cómo reemplazamos. Mira, aquí de L a de T es un dato del problema. El dato del problema es la rapidez con la que va cambiando la cuerda, va saliendo cuerda a razón de menos 2 pies sobre segundo. Entonces este va a ser reemplazado aquí. Esta L es la longitud de la cuerda, ¿ya? Y esta A de acá es la distancia de la proa a la base del muelle. Entonces nos queda esto, ¿ya? Pero fíjate que aquí regresamos a ver a esto. Dice de A de T es lo que nos pide, es decir, esa distancia que la hemos encontrado aquí. Y entonces vamos a despejar. Entonces, ¿cómo se despeja esto? Bueno, simplemente esta A que tenemos aquí la pasamos a otro lado a dividir. ¿Ya? Y entonces nos queda que de A de T esto, ¿no es cierto? Lo que queríamos despejar, que está aquí en esta parte. Y entonces va a ser igual a menos 2L. Esto de aquí es menos 2L, ¿ya? Y dividido, ¿no es cierto?, para esa cantidad que dijimos que la pasamos a dividir. Bueno, aquí di la vuelta a las cosas para más comodidad. Entonces queda dividido para A. Es esta misma A que tenemos aquí, ¿ya? Y entonces, bueno, ahora ya tenemos que está todo, pero esta expresión depende tanto de L como de A y necesitamos saber cuánto vale L y cuánto vale A. Entonces, mira, para calcular, hablemos de primero para calcular A, dice aquí calculamos A, vamos a utilizar este triángulo de aquí en donde tú ves que este triángulo es acá, es decir, aquí están las manos de la persona, aquí está la base, ¿no es cierto?, del muelle y aquí está la proa del bote, pongámosle así, ya, entonces en este triángulo rectángulo, aquí tenemos esta hipotenusa y estos dos catetos, entonces aplicamos ahí para averiguar esta A de ahí. Entonces, mira, si aplicamos eso de ahí, entonces nos damos cuenta que aplicando este teorema nos quedaría, claro, es el mismo teorema de Pitágoras, pero ahora aplicado para una situación particular en donde tendríamos 25 al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado, fíjate, va a ser igual a la suma de los cuadrados de los catetos, ¿ya? Entonces, si es que despejamos esta A de aquí, pasando al otro lado, nos quedaría 25 al cuadrado menos 10 al cuadrado, es decir, este es el que pasamos al otro lado, es igual a cuadrado. Ahora vamos a sacar raíz a ambos lados, vamos a eliminar esto con esto, nos va a quedar dos valores más y menos, pero vamos a tomar solo el positivo, que es la raíz cuadrada de 25 al cuadrado, eso es 625 menos 100, son 525. Bueno, pongámosle aquí tal como nos sale, 25 cuadrado menos 10 al cuadrado. ¿Qué es esto? Fíjate lo que dice aquí en este problema, dice calculamos la A aplicando teorema de Pitágoras en este triángulo, que es, repito, el mismo triángulo de acá, pero para una situación particular, cuando esto es 10, cuando esto es 25 y cuando esto no sabemos cuánto es y lo calculamos, ¿ya? Entonces, bueno, una vez que sabemos eso, simplemente hacemos en la calculadora, me da 22,91. A ver qué unidades teníamos aquí, me parece que son pies, ¿ya? A ver, veámosle desde el comienzo. Sí, porque aquí dice, fíjate, pies, dice, ¿no es cierto? Entonces, unidades de longitud son pies, ¿ya? Esa es la medida, ¿no es cierto?, de la proa a la base del muelle. Bueno, entonces reemplazamos este 22,91 aquí, nos queda que de A de T, o sea, la derivada que nos habían pedido es igual, dice menos 2, está aquí menos 2, ¿no es cierto? L, recuerda que L es la longitud de la cuerda que está después de las manos y hasta la proa del bote es 25. En ese instante
Claro, esto se está reduciendo, ¿no es cierto? Pero en ese instante es de 25 y A dice que es, eso acabamos de calcular, 22,91 en ese instante. Y entonces, haciendo esto en la calculadora, nos queda la respuesta menos 2,18 pies sobre segundo. Entonces, este es la distancia es la rapidez con la que cambia o con la que mejor seamos más específicos, con la que disminuye por signo menos, ¿no? La distancia desde el bote hasta la base del muelle. Tenemos esta entonces la respuesta del ejercicio.